La humanidad siempre ha buscado el medio de controlar y dominar la enfermedad, pero fue un gran avance cuando inventó el antibiótico, medios que tiene el hombre para combatir a esos microorganismos, son tan pequeños que no los vemos, pero que producen enfermedades. Yo, pensando de esta manera, digo, por un lado antibióticos, por otro lado infección y por otro lado bacteria, es como si fuera una trilogía referente para el estudio y control de la enfermedad, tanto en el hombre como en los animales. Pero hay algo que nosotros desconocemos y sin embargo existe. Sobre todo las bacterias, cuando reciben antibióticos, se pueden hacer inmunes, por lo menos resistentes a los antibióticos. Y esto produce una gran alteración en el mundo, no solamente de la enfermedad del hombre, sino también de los animales. Hoy, en el programa Huellas de nuestro tiempo, vamos a ver este concepto, el uso racional de los antibióticos, fundamentalmente en la producción ganadera. En la presentación hablábamos de antibióticos. La Organización Mundial de la Salud, que parece que organiza la vida de todo, pero bueno, ahí queda la idea, está aconsejando el uso racional, incluso no utilizar el antibiótico cuando se está tratando no solamente la producción animal, sino también a animales sanos para que no adquieran enfermedades. Todo esto plantea una problemática importante. Yo podría decir que ese uso racional de los antibióticos puede estar al mismo nivel que hoy tenemos otra preocupación en el mundo, como es el control del clima. A esos niveles podemos comparar ambas cuestiones. Pero es importante que vamos a ver en el programa algo que nos cuestiona, cómo organizar la aplicación de los antibióticos. Vamos a ver que nuestros invitados nos van a marcar y nos van a proponer alguna de estas cuestiones. Primero, pues preparar vacunas. Segundo, limitar el uso terapéutico del antibiótico. Tercero, controlar el tratamiento, incluso podríamos decir administrar el tratamiento de los antibióticos. Nos van a aconsejar también y nos van a exponer que además de todo eso hay que formar al personal, al profesional que está tratando el antibiótico. Pues bien, con este planteamiento y con esta idea, para que nuestros espectadores sepan por dónde va a ir hoy nuestro programa, tenemos en el estudio siempre a dos especialistas. Yo soy el aprendiz de ellos, gracias a Dios que puedo aprender, pero feliz porque estoy aprendiendo de dos personas hoy muy representativas en el mundo agropecuario, animal y de la veterinaria. Aunque sea nada más que por delicadeza, tenemos en el estudio a doña Pilar Gil Adrados, que para nosotros es conocida porque ya ha venido en otros programas y ustedes recordarán que yo dije, doña Pilar es la sonrisa de la cofradía, así que quédense con esa idea. Doña Pilar Gil Adrados es doctora en ciencias veterinarias, es licenciada en veterinaria, es especialista en medicina y sanidad animal, pero tiene también un rasgo académico. Es académica de la Real Academia de Doctores de España y también académica correspondiente de la Academia de Veterinaria. Pilar, y yo te doy la bienvenida doble por estar aquí y por que yo también me animo con tu sonrisa. Así que muchas gracias por venir.
Buenas tardes a todos y a ti en especial, Andrés. Muchas gracias por tu recibimiento y tu presentación. Sí. Estás seguro de que pienso volver siempre que me lo indiques. Claro que sí, que vas a volver, porque esto no es un término. Tú no eres solo el que aprendes en estos programas. Esto no es un término. Y yo por ese motivo vengo aquí, porque aprendo de vosotros. Y también tenemos a nuestro lado a don Ramón Molinari Malo, licenciado en veterinaria, también es máster en agropecuaria o agricultura. Es agropecuaria, se puede llamar así. Producción animal. Bien, Producción animal. y es presidente nacional de productores de alimentos para animales, lo que es la producción animal a nivel nacional. Muy bien. Muy bien. Es decir, que están metidos en todo este tema de antibióticos y de control de animales. Exacto. Porque claro, en España hay una gran variedad de granjas, y hay que controlarla. Correcto. Y también comemos carne. Todos y también los hay que controlar esa carne. Y huevos. Ramón, Muy muchas bien. gracias también por venir al programa. Muchísimas gracias por la invitación y espero ser útil y sobre todo despejar cualquier duda que tengamos sobre la alimentación animal, la producción animal y lo importante que es este sector agropecuario en la balanza económica de España y Bien, de Castilla-La Mancha. Pues con esta idea, yo que soy un profano, pero soy un mete en muchas cosas, me meto y digo, vamos a ver, yo estoy hablando de antibióticos, estoy pensando en antibióticos, pero bueno, ¿cómo está el panorama, Pilar? El panorama de los antibióticos, ¿cómo está, no sé, en las granjas? Aunque sea una idea general. Como una idea general, porque sí. El tema que nos ocupa en este programa podría tener tantos enfoques y tantos aspectos que es complicado resumirlo. Pero fundamentalmente lo que nosotros nos proponemos en este programa es acercar al mundo de las resistencias antimicrobianas al espectador. Y el problema deriva precisamente del uso inadecuado de los antibióticos, pero si nos vamos a circunscribir a la producción agraria y ganadera, que es la que nosotros somos especialistas, pero los antibióticos, las resistencias a los antibióticos también son por el mal uso o el uso indebido en la salud pública, en la sanidad humana. Bien, pues las resistencias, como luego iremos viendo, de las bacterias, lo único que suponen es un riesgo para la sociedad mundial y para la población en su conjunto. ¿Por qué? Porque el que una bacteria sea resistente significa que el modo de atacarla con un antibiótico conocido y a disposición, ya esa infección no se va a poder ni disminuir el grado de infección, ni acabar con las infecciones en la población ganadera y humana. No es que las quiera comparar, ¿no? Pero bueno, vamos, que son los animales y los humanos. ¿Eso qué riesgos contrae? Pues que por cualquier infección mínima hay mayor riesgo de muerte, mayor riesgo de que la infección sea más duradera, de que haya más costes en todo el sistema sanitario, en el hecho de que se tenga que invertir más por ejemplo, en hospitalizaciones más largas, en intervenciones más continuas, y que ese coste evidentemente deriva en que el sistema sanitario no puede invertir en otras cosas, ¿no? Aparte del riesgo para la salud humana y para la salud animal. Sí. En tu experiencia, Ramón, experiencia es el trabajo diario. Correcto. Para vosotros la experiencia es el trabajo diario. ¿Tú cómo ves este problema que yo estoy planteando, que lo está planteando la sociedad? Es decir, yo concebí el programa pensando que la sociedad está preocupada porque hay una resistencia a los antibióticos en el mundo animal. Bueno, voy a hacer un breve paréntesis y voy a empezar a hablar, pues, cuál era la esperanza de vida en el año 1900. Y la esperanza de vida en el año 1900 eran 32 años. Se descubren los antibióticos, se empiezan a utilizar los antibióticos a partir de los años 1900. Fleming descubre
aunque no la había descubierto él, pero verdaderamente la implantación de la penicilina a partir de 1928, y vamos al año 1950, donde la esperanza de vida ya es de 47 años. Estamos en el 2018 y la esperanza de vida es de 83 años. De 32 años a 83 años. Y todo es debido, fundamentalmente, a una mejor sanidad, a una mejor alimentación y a un mejor control de todos estos parámetros, incluido agua y toda la producción animal. ¿Esto qué quiere decir? Que los antibióticos han ayudado tremendamente, porque me voy a ir todavía más atrás. En el siglo I, en la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era la esperanza de vida? 37 años. ¿Y cuál era la esperanza de vida en 1900? 32 años. Por lo cual hemos estado 19 o 20 siglos con la misma esperanza de vida. Quiere decir que un buen uso de los antibióticos ha ayudado a incrementar, a vivir 40 años más. ¿Esto qué conlleva? Conlleva saber lo que estamos utilizando, saber que los antibióticos hay que utilizarlos cuando hay que utilizarlos, y los antibióticos, ¿antibiótico qué quiere decir? Anti, contra, y bios, contra la vida. Ya veremos la vida eso. del microorganismo. Ya veremos eso. Eso lo veremos luego. Entonces quiere decir que ahí es donde tenemos que trabajar, saber utilizar los antibióticos. Una cuestión muy importante que acabas de plantear, relación que tiene la medicina y que tiene el medicamento, y sobre todo el antibiótico, con la esperanza de vida, con la prolongación de la vida, Correcto. diríamos. Bien, hablaremos de los antibióticos. Yo soy un preguntón, os voy a preguntar qué es un antibiótico. Pero antes, todo este panorama que habéis planteado los dos, muy bien, adecuadamente, en la Unión Europea como estamos. Porque la Unión Europea está marcando ese élite, ¿verdad?, en el mundo. Pilar, ¿cómo está situado ese panorama Con respecto a de resistencia resistencias. antibióticos? De todas formas, permíteme, y si no, luego no, como les pregunto, luego no lo preguntan más tarde, que yo creo que sería interesante para todos conocer por qué las bacterias se hacen resistentes, pero yo primero contesto a lo que me has indicado. Sí. Evidentemente ya hemos señalado que el no disponer de suficientes antibióticos para afrontar infecciones que hasta ahora eran o banales o leves, y que pone en riesgo a la sociedad, evidentemente ha suscitado la alarma entre todas las organizaciones internacionales que están dedicadas a la salud pública, tanto del ámbito internacional como el ámbito europeo, que es más pequeño o más próximo al nuestro. Cuando citaba la Organización Mundial de la OMS, es de ámbito mundial, pero en el ámbito de la Unión Europea, que es lo que me preguntas, desde el año 2001 ya se empezaron a detectar las resistencias. Pues resistencias se detectan empíricamente pues fácilmente, porque el uso de los antibióticos que normalmente se utilizaban en una prescripción habitual en una granja no tenía el mismo resultado ni el mismo efecto que venía llevando, con lo cual ya se empezaron a ver que esos antibiogramas de esos agentes etiológicos eran resistentes, con lo cual esos antibióticos ya no servían para su uso. Desde el año 2001 se empezaron a ver las resistencias a las carbapenemasas, a las beta-lactamasas, y lo que se pusieron en marcha fueron incluso agencias dedicadas al control de las resistencias, entre otros objetivos, ¿no?, como la Agencia del Medicamento, el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades, que está en Suecia, la Agencia de Medicamento. Bueno, ahora yo creo que muchos lo conocemos, que existe la Agencia de Medicamento, porque estaba en Barcelona y ha tenido que salir. Estaba en Londres, estaba en Londres, y con el resultado del Brexit, la candidata era Barcelona y ahora está en Ámsterdam, ¿no? Pues esa Agencia del Medicamento se dedica precisamente a investigar y a seguir y a controlar cómo esos antibióticos producen resistencias y cuáles son las características de los antibióticos, tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas, que hay que saber,
para hacer un uso prudente de los antibióticos. Entonces ya tenemos dos agencias, la del control de enfermedades en Europa y la Agencia de Medicamento y la EFSA, que la ESA... Vamos controlando. Comentar que en la Unión Europea la producción o el consumo de, más bien el consumo de antibióticos en la Unión Europea, para que nos dé una idea, es de 12.000 toneladas al año. 12 millones de kilos al año de consumo de antibióticos, tanto a nivel animal como de humano. Y en España, que es el mayor consumidor de antibióticos de Europa, con casi un 25% de ese total, en torno a 3.300 toneladas al año, tan solo para humana estaríamos hablando de 400 toneladas y el resto, las 2.900 toneladas, serían para animales. Pero tenemos que pensar una cosa, ¿por qué España es un gran consumidor de antibióticos? Porque España es el primer productor de carne de porcino de Europa, primer productor de carne de porcino de Europa y cuarto productor a nivel de la Unión Europea en carne de ave, en carne de pollo, por lo cual se hacen una serie de medicaciones preventivas en los animales, en algún caso, o curativas en otro caso, pero siempre bajo la prescripción veterinaria y cumpliendo los periodos de supresión para que esa carne llegue al consumidor con garantía. Total garantía, y sin ningún residuo medicamentoso en la carne. ¿No os parece? Yo veo muchos kilos, ¿no? Y yo me quedo asombrado, y nuestros telespectadores dirán, pero consumimos tantos kilos de antibióticos. Pues es que utilizamos, Es que hay muchos animales. Es que somos el primer productor de la Unión Europea en carne de porcino, y Castilla-La Mancha, en el sector agropecuario, el sector más importante a nivel económico es la producción de carne, y dentro de la carne, la de carne de porcino, por encima a nivel económico del vino, por encima del aceite y por encima del cereal. Bueno, pues vamos a un concepto, Pilar, que a mí siempre me gusta aclarar. Quien nos escucha, quien nos ve, dice, bueno, antibióticos, pues sí, yo cuando voy a mi especialista, a mi médico, me dice, un antibiótico, y no me da más explicación. ¿Pero qué es un antibiótico, Pilar? Y si podemos ver que nos iban a alguna proyección. Ahí hay una representación. Un antibiótico es una sustancia que puede ser de origen o natural o sintética, cuya misión es atacar los agentes infecciosos, fundamentalmente en el caso de antibióticos, a las bacterias. Evidentemente tiene unas características especiales porque tiene un nivel de toxicidad dirigido a un microorganismo. Tiene un organismo diana, una bacteria diana sobre la que tienen ese efecto, y además, evidentemente, lo que no tienen es toxicidad para el organismo que lo recibe, en este caso el animal o el ser humano. ¿Cuál es la misión del antibiótico? Pues reducir la infección. Fundamentalmente tendría que ser, es que claro, infecciones también tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de infecciones. Hay infecciones que pueden resistirse y hay infecciones que hay que atacar porque son agudas y su final es letal si no se tratan, ¿no? Pero lo que hay que, cuando se hace una buena prescripción, lo que hay que tratar es que el antibiótico lo que haga es bajar el nivel de agentes infecciosos en el organismo para que el propio sistema inmunitario sea capaz de combatir el organismo. Por esa razón, los antibióticos hay muchos y variados en función de su mecanismo de acción, de su toxicidad y de la forma en que farmacodinámicamente y farmacocinéticamente se comportan. Por eso hay bacteriostáticos, que lo que hacen es eliminar las bacterias, y hay bactericidas, que los bacteriostáticos lo que hacen es disminuir la concentración y los bacteriostáticos eliminarla. Con todas esas cuestiones que, como bien decía mi compañero Ramón, el veterinario es, y no porque nosotros seamos veterinarios, sino porque el veterinario está preparado y conoce cómo tiene ese uso terapéutico de los antibióticos, ¿no? Y para eso hay que tener una serie de cuestiones y de conceptos clínicos que tiene que tener claro, desde la concentración mínima inhibitoria, que eso va a estar ligado al antibiograma y a su valor de resistencia,
para saber qué tipo de antibiótico tiene que aplicar cuando ha aislado el agente etiológico, ¿no? Sí. O sea, lo fundamental y una de las razones por las que el uso de antibióticos, y casi me atrevería a que es más frecuente en humana, es cuando se utilizan los antibióticos de amplio espectro, lo que hacen es atacar a muchas bacterias a la vez, no a una específica. Y en el caso de la veterinaria, lo que hay que hacer es primero identificar el agente etiológico, ¿no? Que para eso es necesaria después la investigación, que ya hablaremos, y luego utilizar el antibiótico más adecuado. Eso nos lleva a las resistencias, que es que si no lo digo, no... Sí. Ramón, tú con tu experiencia, estos antibióticos que acaba de exponer Pilar, en la vida real de una explotación de ganado, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se distribuye? Muy bien, bueno, pues lo primero que hemos trabajado en veterinaria, al final somos médicos de animales, nuestro escudo nos dice Hygiea Pecoris Salus Populi, la higiene de los animales es la salud del pueblo, pero lo que quiero decir es que trabajamos en prevención, fundamentalmente en prevención. Lo que utilizamos es sistemas de tremenda higiene en las granjas, y con todo dentro, todo fuera, desinfección, desinsectación, y después un programa vacunal para que esos animales tengan resistencias contra esas enfermedades. En España se ha comprometido en la eliminación de la utilización de antibióticos en un periodo relativamente corto, de 5 años, con una reducción del 20% anual, y lo estamos intentando y lo vamos a conseguir. ¿Qué es lo que hacemos? Únicamente utilizamos alguna medicación con un periodo de supresión siempre cuando los animales tienen algún proceso bacteriológico. Es muy importante, lo que comentaba Pilar, es que tenemos que hacer una buena identificación del proceso infeccioso que tenemos para aplicar, en el caso de la bacteria, un antibiótico, porque los antibióticos no funcionan contra procesos víricos. Cuando una persona tiene un proceso de gripe, pues el antibiótico no funciona porque no mata el virus. Entonces, una mala utilización de ese antibiótico lo que va a producir después son resistencias como consecuencia. Es decir, hay que pensar, y según estás hablando, Ramón, en la elección del antibiótico. Es fundamental. Correcto. Dentro de esos 400 toneladas, se me ha quedado ahí el número danzando, pues claro, es muy llamativo. Claro, no, muy llamativo. Sobre todo lo que hay que hacer es hacer... Hay que seleccionar, pero ¿cómo habrá un cuadro grande, un espectro grande de antibióticos? Pues lo hacemos de la siguiente manera: cogemos muestras de los animales infectados, las mandamos al laboratorio, en el laboratorio se identifica el agente y a partir de ahí se hace lo que se llama un antibiograma. Un antibiograma con una lectura 24 y 48 horas, y entonces cuando en esa imagen lo vemos, y entonces aquel antibiótico que tiene un mayor halo donde no ha habido crecimiento es el que es más activo en 24 y en 48 horas. A veces en esas imágenes, en ese antibiograma, podemos ver que un antibiótico que actúa a las 24 horas, a las 48 horas no actúa. Pero entonces quiere decir que hay una reinvasión. Entonces lo que tenemos que intentar siempre es utilizar aquel antibiótico que tiene una mayor pervivencia en el organismo. Que se hacen inmunes, ¿no? Se hacen fuertes. Es decir, ¿y cómo aprenden eso, Pilar? A mí se me ocurre. Pues el proceso de ¿Cómo resistencia se hacen tan resistentes? Es una cuestión muy interesante y muy curiosa, pero por eso es uno de los tópicos que circulan, entre otros como el que apuntaba Ramón, a que los procesos víricos no se curan con antibióticos y un malestar general tampoco necesita un antibiótico. Me refiero a la especie humana. El común de la sociedad cree que la resistencia la genera el propio individuo, y lo que genera la resistencia es la bacteria. Voy a tratar un poco de simplificar el asunto. Bueno, las bacterias son elementos o organismos muy sencillos.
y son organismos muy sencillos que se multiplican rápidamente. Todos sabemos que las mutaciones genéticas es un sistema de adaptación para todos los seres vivos. Las mutaciones genéticas, creo que hay una diapositiva que luego puede ilustrar si se proyecta. No, la siguiente, esta es. Bien, una vez que la bacteria está en un ambiente en la que hay un antibiótico, pues lo que genera, como su multiplicación y su mutación genética es rápida, ¿qué es lo que va pasando? Que las bacterias que las ataca el antibiótico van muriendo, pero las que han mutado genéticamente y se hacen resistentes, esas son las que van progresando, con lo cual el antibiótico ya no las afecta. Si está en un medio en el que hay muchos antibióticos, la bacteria rápidamente se hace multiresistente. Pero es que además de una mutación genética que viene siendo un proceso natural, como decía, además existen otros mecanismos que tiene la propia bacteria para recibir información genética de otras bacterias ya resistentes sin necesidad de que ella se multiplique. Es decir, como en la línea del centro hay tres procesos: la transformación, la conjugación y la transducción. Con la transformación, ¿qué hace la bacteria? Pues que del entorno que tiene, de otros restos de ADN genético ya mutado a la resistencia de otras bacterias que sean resistentes, ella lo acoge. En lugar de tener que esperar nosotros 3 generaciones para ser más altos, la bacteria en el transcurso de un mes o de un año ha conseguido llegar a ese estadio. Además, tiene plásmidos por conjugación, lo que lo vehiculan. ¿Eso qué significa? Pues que además de tener su propio ADN con el que tiene la información genética la bacteria, dentro de su estructura tiene unos plásmidos que son de ADN, que tienen información genética, pero que no les sirven a ella para desarrollarse, sino que simplemente es información genética que va mutando. Y esa información de esos plásmidos, además, cuando se encuentra con otra bacteria, directamente es una conjugación, es como si lo inyectase. Y otro tercer mecanismo es a través de los virus. Hay virus que son bacteriófagos, que lo que hacen es fagocitar parte del material de una bacteria y se lo llevan a otra. Con lo cual, del problema de las resistencias tenemos primero la aparición, que es un poco lo que estamos dibujando. Por otro lado, la difusión, cuando ya tenemos todas esas bacterias resistentes, se van difundiendo, y luego cómo se amplía y llega desde los animales del hombre hasta el medio ambiente. Pilar, llegamos a la mitad del programa. Sí, yo qué pena. Estoy encantado escuchándoos, lo bien que lo explicáis, pero hay que hacer un descanso. Sí. Amigos, el programa Huellas de Nuestro Tiempo continuará con ustedes después de esta pausa. De nuevo con ustedes en el programa Huellas de Nuestro Tiempo. Hoy tenemos un tema apasionante, como la mayoría de los temas que tratamos en este programa. Apasionan no solamente por su novedad, sino también por la exposición que hacen del tema nuestros invitados, que hoy contamos con doña Pilar Gil Adrados y con don Ramón Molinari Malo. Hablamos de uso racional de los antibióticos. Y me habíais hablado de una resistencia que tienen unas pequeñas bacterias que se multiplican muy rápidamente y el antibiótico va más lento. Mata a algunas, pero no a todas. Todo esto supone un problema de resistencia, ¿verdad que sí? Sí. En la vida real y diaria de una granja agrícola, al veterinario vuelve no sé, tenéis que dar mucha explicación y mucha intervención, pienso yo. No solamente explicación e intervención, sino tener buen ojo clínico y poner las medidas adecuadas, porque estamos hablando de producciones intensivas, granjas
de avícolas, donde en una granja puede haber perfectamente 20.000 pollos, granjas de porcino con 400, con 500 animales, por lo cual hay animales en esa granja y hay que intentar que su bienestar y la sanidad forma parte del bienestar, esos animales se curen lo más rápidamente posible. Por eso tenemos que utilizar el antibiótico adecuado, tenemos que saber ver qué tipo de enfermedad o qué tipo de proceso es sobre el que tenemos delante, hacer los análisis oportunos y aplicar el tratamiento adecuado. Aplicando un buen tratamiento, el tratamiento adecuado con los días adecuados, lo que estamos haciendo es acabar con la enfermedad y al mismo tiempo que no se produzcan este problema de resistencias. Porque uno de los grandes problemas que tienen el tema de las resistencias es que los periodos que dictaminan los técnicos, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, no se cumplen, y al mismo tiempo también cuando se utiliza un antibiótico no adecuado para ese proceso infeccioso, por lo cual... Pero hablábamos, Pilar, tú has explicado un proceso genético, y esto es importante de controlarlo. Ese proceso plantea una resistencia. Claro, llegará un momento que la resistencia domina, ¿no es así? Y habrá que intervenir de alguna manera. Claro, evidentemente, combatir a bacterias que son resistentes con los mismos antibióticos con los que se disponía la farmacopea, pues cada vez se hace más complicado. De ahí la importancia también de la investigación, tanto de conocer cómo las bacterias se hacen resistentes, al iniciar nuevas líneas de investigación. Estos días, por ejemplo, en Carolina del Norte han descubierto una rana, ¿era? No, una rana en la que utilizaban en algunas poblaciones indígenas de la piel, utilizaban tradicionalmente con efecto antibiótico para curar algunas infecciones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque esto todo también está relacionada con una salud que también liga con el medio ambiente, que lo comentaba antes, ¿no? La sostenibilidad ambiental, el cuidar la biodiversidad, es importante porque todos estos animales, por ejemplo, esta rana que estoy comentando, en el caso de que la biodiversidad también fracase, es una pérdida incluso para la investigación, para el bien de la humanidad desde el punto de vista de los antibióticos, ¿no? Y creo que me he perdido con lo que me has preguntado, pero sí, pero al final... De lo que se trata es de un círculo desde la producción animal, la producción humana y su entorno, que es el medio ambiente. Todo. Y la bacteria, cuando es resistente, no se queda en el entorno en el que está. Por eso es importante el control de las resistencias. Y, por ejemplo, también me gustaría ampliar antes lo que he dicho, porque el hecho de que una bacteria sea resistente y está dentro de un organismo, aunque no le esté provocando ninguna infección, esa bacteria resistente sí es capaz de difundir al medio ese gen de resistencia que tiene. Por eso, en el caso de la veterinaria, que volvemos al Plan Nacional de Control de Resistencias, hay una vigilancia completa sobre ese mecanismo de resistencias y, entre otras cosas, se toman muestras. Por ejemplo, todos los veterinarios que están en salud pública, hay unos programas en los que fundamentalmente se hace el programa de control de la salmonela, del clostridio y del Escherichia coli, que a todos nos suena. El clostridio, porque son zoonosis, son agentes patógenos que son capaces de producir infecciones tanto en la población animal como en la población humana. Entonces, el clostridio es el principal causante de gastroenteritis en la población humana. La salmonela, la segunda causa de procesos entéricos. Y el Escherichia coli es vehiculador de las resistencias. Normalmente, ese agente infeccioso no produce síntomas clínicos en humana, pero sí es portador de la resistencia. Estamos hablando de resistencia, Ramón.
este es un tema importante. No solamente usarlo bien, racionalmente, sino que tú ya indicabas algo, cómo tratar el tema y el problema. Porque cuando aparezca en una granja de 20.000 individuos, aunque sean animales, o 10.000, claro, esto es preocupante porque tiene una repercusión. Primero, la carne influye en la humanidad, pero también en la economía. Este es un problema de alto riesgo, diríamos, ¿no? Sí, sí, es un tema importantísimo económicamente hablando y bueno, pues que hay que atajar, en el caso de que tengamos un proceso infeccioso producido por una bacteria, aplicar el tratamiento adecuado y oportuno. Pero hablando también de las resistencias, que hablábamos de las resistencias y la importancia que tiene todo esto, es porque no debemos de utilizar el antibiótico adecuado y con las pautas que mande el profesional, el médico o el veterinario. ¿Por qué? Porque ese antibiótico, las vías de excreción, es mediante la orina y mediante heces. Y lógicamente esos fluidos corporales, detritus corporales, van después al medio ambiente y eso, en un uso inadecuado, también puede incrementar la contaminación de un medio ambiente en la granja, ¿no? Etcétera, etcétera. Y teniendo en cuenta que en el tema de las resistencias, como hablaba al principio, cuando la humanidad, la esperanza de vida eran 32 años, pues bueno, eran 32 años, lógicamente. Pero hoy que vamos a una esperanza de vida por encima de 80 años y hablan ya de en los próximos años se llegará a 100 años, lógicamente ese uso inadecuado de antibióticos lo que ha producido son resistencias, por lo cual esas personas mayores van a ser resistentes a los antibióticos. Y solamente en el año 2017 en la Unión Europea se han fallecido 25.000 personas por resistencia a antibióticos. Lo que está teniendo, y es un problema que os planteo a los dos, que podéis intervenir, tiene una gran repercusión mundial. Es decir, la resistencia a los antibióticos, repercusión mundial. Pero al hablar yo de repercusión mundial, os planteo mundial, se refiere tanto a la especie humana, pero el problema también que yo quiero que insistáis es en el mundo animal, porque ese mundo está teniendo también una gran intervención en la humanidad. Nos alimentamos fundamentalmente de animales. Correcto. Aunque sean peces. Correcto. Sí, sí. ¿Qué repercusión tiene? Bueno, me gustaría dejar claro que la resistencia, el que desarrolla una resistencia es la bacteria. Las personas no desarrollan resistencias. Lo que es resistente la bacteria al antibiótico que normalmente la había atacado. Vale. Pues en el ámbito que nos pides más información más concreta, que es en la producción ganadera, hay un plan nacional de prevención de las resistencias antimicrobianas, fundamentalmente en que consiste en el ámbito de la ganadería y de la producción agraria, en evitar el uso y el abuso de medicamentos, pero que tengo que decir que en el campo de la sanidad animal, de la salud pública es igual, el 45% de los hospitalizados en España recibe antibióticos. Bueno, dejo la salud pública y me vengo a la salud general. ¿Cuáles son los objetivos, cuáles son las medidas fundamentales y los puntos y los ejes de este programa? El control de los antibióticos. ¿Qué significa esto? Pues que, para empezar, la prescripción de los medicamentos obligatoriamente tiene que ser con una receta y de un veterinario. Además, que el mundo de la receta veterinaria ya es una receta electrónica. Esto sirve primero para que no se dispensen antibióticos, en este caso, a cualquiera que no los deba utilizar. Esa prescripción además tiene unas pautas y además está en un registro que tiene 5 años que sirve para el control de la resistencia. En segundo lugar, hay una serie de antibióticos que ya están prohibidos para el uso animal. ¿Por qué? Porque se reservan
para la práctica clínica en humana, ante la situación de resistencias. Por ejemplo, los carbapenemes y las cefalosporinas de última generación están prohibidas en el uso animal. Y, por ejemplo, también lo comentaba Ramón, ha habido un compromiso ahora de la producción ganadera, en este caso de porcino, que ya adelanta que España es una gran potencia en producción de carne de porcino, de la disminución del uso de la colistina. La colistina es el único fármaco antibiótico que ahora mismo estaba a disposición para luchar contra las carbapenemasas, que es un mecanismo de resistencia y era con lo que se podía tratar todas las enterobacteriáceas. Bueno, pues la producción ganadera se ha puesto de acuerdo para que desde el año 15, que había un índice de 60 miligramos por PCU en España, ahora hasta para llegar a los 5, y este año, los últimos informes, ya llegamos con 9. Lo que quiero decir con eso es que la producción, el uso de los antibióticos, hay unos que están reservados ya para el uso humano. En el uso ganadero se está disminuyendo su uso y además se controlan las resistencias. Por otro lado, y en tercer lugar, y muy importante, que lo que se utilizan son mecanismos alternativos. ¿Qué es un mecanismo alternativo? Pues hacer más incidencia en la limpieza, en la higiene, en la prevención, unido a las vacunas, al uso pautado de los antibióticos para animales. Por ejemplo, desde el año 2006 en la Unión Europea está terminantemente prohibido la utilización de antibióticos como promotores de crecimiento, que en su momento estaba permitido. Pero Pilar, ¿Sí? todo eso yo lo veo perfecto. Y ahora yo le pregunto al veterinario en la práctica, cuando le llega la normativa, ¿cómo ponen eso en práctica? Porque tendrán que modificar incluso la granja o la estructura, ¿no es así? Bueno, no tienen que hacer esta modificación. No, bueno, lógicamente los que trabajamos en la producción animal sabemos que hay que presentar el problema al ganadero de la utilización inadecuada o la restrictiva en el uso de antibióticos, pero hay que darle la solución, porque estamos hablando de un proceso económico, ¿no? Entonces, se ha trabajado en biotecnología y en investigación, en la cual se han buscado productos alternativos a la utilización de antibióticos. Y fundamentalmente se está trabajando en los grandes problemas que tienen las granjas, fundamentalmente son procesos neumónicos y procesos digestivos. En el tema de procesos digestivos se está trabajando a base de aceites esenciales de segunda generación para incrementar la salud intestinal. Sí. Cuando hablas de segunda generación, ¿cómo los que no estamos en la materia lo podemos entender? Los de primera generación, ¿qué son? Los de primera generación eran aquellos aceites esenciales que se habían producido y se dosificaban a nivel de alimentación en polvo, y los de segunda generación son los que van microencapsulados, que están, esa cápsula protege ese aceite esencial en los procesos de fabricación del alimento, como puede ser los tratamientos de vapor en la granulación, para romper las cadenas de almidón y que esas esferas donde va el aceite esencial pueda permanecer perfectamente con esas temperaturas que son prácticamente temperaturas de pasteurización del alimento, es decir, son temperaturas por encima de 60 grados. Estamos ya muy al final del programa, pero habías iniciado el Plan Nacional de Resistencia Antibiótica. Es muy interesante. Tú habías planteado, pues, no sé, algunas cuestiones, pero yo quiero que nos especifiques un poco o aclares un poco, una vez, como ya estáis diciendo, se detecta el problema de enfermedad o de prevención, que eso es muy importante, y ahí yo quiero que aclaréis un poco ese control preventivo del uso de antibióticos
¿Está determinado en el Plan Nacional? Sí, claro, el uso preventivo del control fundamentalmente es lo que decía anteriormente, lo que estoy relacionando epígrafes, pero va a una regulación exhaustiva desde directivas comunitarias a reglamentos, la prescripción veterinaria es obligatoria por ley, el uso de antibióticos, determinados usos de antibióticos en producción ganadera está prohibido y además es que entramos dentro también de cuestiones ya penales, ¿no? Cuando hablamos ya de residuos, que no es baladí la normativa que hay al respecto. Y con respecto al control, lo que comentaba antes, que esos programas de esas 4 enfermedades zoonósicas que son fundamentalmente enterobacteriáceas, que repito, Salmonella, Escherichia coli, Clostridium, lo que se trata es de vigilar, de monitorizar cómo avanzan las resistencias, ¿no? Estos microorganismos fundamentalmente lo que desarrollan son resistencias, aunque su efecto patógeno sea pequeño, ¿no? Y esas resistencias, con una serie de muestras que se obtienen de todas las explotaciones, pues se va vigilando cómo va avanzando la resistencia y ante qué antibióticos. Fundamentalmente, por ejemplo, en el caso de las polimisinas, se retiraron del uso en ganadería porque había que reservar antibióticos para tratar en salud pública. Y fundamentalmente hay que tener en cuenta que esa circulación de bacterias resistentes están ligadas a las carnes, a las carnes frescas, sobre todo de porcino y de ave. Es la forma de que esas zoonosis... Sí. Oye, a mí me preocupa y se me está ocurriendo, siempre que estoy en un programa se me ocurre algo. Eso porque, está muy bien. claro, voy siguiendo y digo, cuando vamos a comprar un pescado y el pescado vemos de dónde procede, pero hay algunos que no proceden del océano, sino de piscifactorías. ¿Cómo se controla eso? Porque claro, estamos hablando de resistencia de bacterias. Parece que se resiste más un pollo, vamos, se controla más, o un porcino, pero y también... Las piscifactorias, hablamos, están totalmente controladas. Igual. La alimentación está totalmente controlada y lo que se intenta obtener en una piscifactoría es el máximo rendimiento en el mínimo tiempo y con la máxima calidad, pero siempre teniendo en cuenta el bienestar animal. Siempre teniendo en cuenta el bienestar animal. Es decir, que cuando nos comemos, Ramón, perdona, una dorada o una... lubina de piscifactoría, nos la podemos comer con total seguridad, porque además hay un plan nacional de investigación de residuos que se realizan en las empresas de transformación cárnica, es decir, mataderos, igual que en las empresas de piscifactorías, en donde se cogen muestras y se mandan a los laboratorios oficiales para ver si queda algún residuo en la carne de algún producto medicamentoso. En el caso de que eso ocurriese, automáticamente se inmoviliza esa explotación y está sujeta a una vigilancia extrema, por lo cual los casos son poquísimos en España, siendo una gran potencia de producción animal. Hay que pensar que el 70%, España produce un 170% de su consumo en porcino, por lo cual el 70% sobrante va a exportación y tenemos que utilizar un programa de buenas prácticas, porque nuestros clientes están más allá de nuestro país, fuera de las fronteras, y esos clientes fundamentalmente de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, nos piden alimentos que sean seguros y lógicamente dentro de esa seguridad está que estén libres de antibióticos. Es decir, que ya la pregunta obligada, la Unión Europea tiene un control, pero también tendría una supervisión, por utilizar un término no muy adecuado, Pilar, a nivel mundial, porque nuestros productos también salen de la Unión Europea. Como dentro del Plan Nacional está contemplado esta idea. Naturalmente, pero tenemos que tener claro que la resistencia a
a los antibióticos no es una cuestión de seguridad alimentaria. El control de la resistencia a los antibióticos se vigila y se controla porque el riesgo que hay para la población de la Unión Europea y la población mundial es la falta de instrumentos para luchar contra las infecciones. El hecho de que estemos utilizando siempre los mismos antibióticos, lo que conseguimos es que los gérmenes, las bacterias, no respondan, que ven pasar antibiótico, como ya lo conocen, o sea, necesitan otro. Ese es el problema de la resistencia antimicrobiana. Y en ese ámbito hay, desde luego, en la Unión Europea tiene su propia estrategia, porque la Unión Europea, su sociedad, tiene una serie de problemas, entre otras cosas, porque hay un montón de enfermedades nosocomiales, que son enfermedades hospitalarias, que todos hemos oído hablar de ellas, la Klebsiella pneumoniae, el Streptococcus aureus, que antes, hace unos años, podías pasar un proceso infeccioso de una semanita, pero ahora le cuesta, tiene solución mortal para muchos. Eso es fundamentalmente el objetivo. Y en el ámbito mundial, el problema tiene otras particularidades, porque cuando hablamos ya de la sociedad mundial en su conjunto, estamos hablando de países desarrollados y países en desarrollo. Por ejemplo, el hecho de que haya resistencias antimicrobianas suponen que más de 25.000 personas al año mueren de resistencias a la tuberculosis porque no responden a ningún tratamiento con antibióticos. Que el paludismo, que no es un antibiótico porque es un parásito, también muchas personas ya no tienen producto con el que tratarse. La gonorrea, que es una enfermedad que también en el ámbito mundial, no en la Unión Europea, o sea que por eso el alcance del riesgo del mal uso de los antibióticos no está circunscrito a nuestro entorno más inmediato, es una cuestión de la sociedad mundial y por eso la estrategia internacional es que supongo que todos lo hemos oído hablar de una sola salud. Una sola salud porque se entiende que tiene que haber una integración de la salud humana, de la salud animal y de la salud del medio ambiente. Por eso están todos esos organismos internacionales, que la Unión Europea es un organismo internacional, pero tiene un ámbito muy limitado, que el mundo es muy grande, ¿no? Entonces, en el ámbito mundial, todas esas organizaciones que están ocupadas de esos objetivos medioambiental, humano, tenemos a la FAO, a la OIE, a la OMS en el ámbito mundial y en el ámbito europeo tenemos el Centro de Enfermedades, tenemos la Agencia del Medicamento, que aprovecho que digo Agencia del Medicamento porque es un instrumento muy importante para el profesional. La Agencia del Medicamento es lo que estudia los antibióticos y pone a disposición del profesional la ficha técnica de todos los medicamentos, que eso sirve una vez que conoces qué uso clínico, cuáles son sus especificaciones, para hacer un uso prudente y adecuado para combatir las infecciones. Y una última pregunta, pero que es básica para los dos. ¿Cómo concienciar, sensibilizar, es que ya no sé qué término utilizar, los dos están bien, ¿no?, a la población sobre el uso racional de los antibióticos, no solamente para curarnos la gripe, sino también para los señores que tienen una explotación agropecuaria, controlar también su animal o sus animales? Pues es bastante fácil, es utilizar el sentido común. Yo creo que hay un refrán que dice zapatero a tus zapatos. Cuando una persona enferma debe ponerse en manos de un profesional, ya sea veterinario o médico, y ese veterinario o ese médico tiene que marcar las pautas del tratamiento. Si tiene una amigdalitis, pues habrá que darle un antibiótico, pero si tiene una gripe no tiene por qué darle un medicamento. Y entonces tenemos que cambiar la forma de pensar en España, fundamentalmente, en Castilla-La Mancha, eliminar o intentar eliminar los botiquines que cada uno tenemos en nuestras casas y que lo que a nosotros nos viene bien no puede ser que al de enfrente no le vaya bien. Y lo que estamos haciendo justamente es crear, como hemos dicho esta tarde, es un problema de resistencia, un problema de mutación, un problema de modificación genética, que eso conlleve a ese problema de resistencia, y enlazo con el principio, la esperanza de vida cada día es más larga
Y si no sabemos utilizar esos medicamentos, cuando verdaderamente los tengamos que utilizar, no nos van a servir. Muy acertadamente, yo me he reído cuando dices el botiquín, porque eso es otro problema. Pilar, una última idea y llegamos al final del programa. ¿Cuál sería tu última idea? Pues mi última idea, un poco continuando con lo que estás poniendo, Ramón, es que el uso prudente fundamentalmente deriva de una buena información y de un buen conocimiento, que el uso de los medicamentos no son caramelos. Y los antibióticos tampoco. Los antibióticos de cuando vamos al médico, y muchas veces, yo creo que muchas veces es para evitar que nos vayamos, hay mucha gente que insiste en antibiótico y no es necesario, ni es bueno para curar el proceso que tiene, ni es bueno para el conjunto. O sea, que lo que fundamentalmente hay que procurar es informarse. Hay muchas campañas desde el año 15, si no recuerdo mal, en la semana de noviembre, es la semana del uso del antibiótico y las resistencias antimicrobianas. O sea que hay muchas campañas de promoción e información. Lo único que hay veces que no escuchamos, pero porque hay muchas cosas que aprender. Bien, llegamos al final del programa. Yo os agradezco a los dos toda esta información que nos habéis dado y que, bueno, nuestros telespectadores lo captan todo porque son muy buenos alumnos. Así que muchas gracias por haber estado en el programa. Y también a ustedes, como buenos alumnos, decirles, tienen que repetir el programa. Así que hasta la próxima semana, que ya saben ustedes que presentaremos un nuevo tema. Muchas gracias.